Hay algo en nosotros que no puede resistir un misterio, un enigma de la historia que desafía el sentido común y la lógica. ¿Cuántas veces nos topamos con tradiciones que parecen escapar a la razón, como ecos de un pasado lejano que no se ajustan a los moldes modernos? Y cuanto más profundizamos en estas costumbres, más nos invitan a descubrir las sombras de nuestra propia curiosidad, llevándonos a preguntarnos, ¿qué saben estas personas que nosotros ignoramos? Ahora haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Solo te llevará un segundo y nos ayudará mucho. Entre la ciencia y lo inexplicable emerge un terreno inestable, donde las preguntas claman por respuestas que escapan a cualquier laboratorio. ¿Qué pasa con esas prácticas y costumbres que incluso los más sabios intentan, en vano, comprender? Y así, estos misterios de la historia cobran vida, resistiendo el tiempo y los límites de nuestra lógica. La ciencia hace lo que puede, pero llega un punto en el que se detiene, sin coraje ni recursos para continuar. En estas tradiciones, es como si lo inusual se volviera sagrado, desafiando toda explicación y formando parte esencial del patrimonio de estas culturas. A nosotros nos pueden parecer tradiciones exóticas, pero para ellos son ritos que llevan el peso de generaciones, historias que dan sentido a la vida. Quizás lo que llamamos extraño sea, para ellos, la más pura expresión de sabiduría. Este es el misterio de la historia. Lo que parece incomprensible resulta, en realidad, esencial. Y así iniciamos un viaje fascinante, donde cada tradición es una pieza de este rompecabezas que la ciencia aún no ha armado. No se trata solo de una curiosidad por la historia, sino de una invitación irresistible a traspasar los límites de nuestra percepción, sintiendo de primera mano la llamada de lo desconocido. Y es con este sentimiento que avanzamos para desentrañar los misterios que guarda la tribu Korowai, donde las sombras tienen guardianes y las alturas se convierten en hogar. En Papúa Occidental, donde el bosque baila con la niebla, viven los Korowai, una tribu que desafía el concepto de hogar. Construyeron sus casas en lo alto de los árboles, como si buscaran seguridad en las alturas o estuvieran a medio camino entre el cielo y la tierra. No es solo una cuestión de protección, es una elección cultural que lleva la esencia del misterio de la historia, pues allí se mantienen alejados de las amenazas, ya sean de otros hombres o de espíritus que, dicen, deambulan por el suelo. Pero no es solo la altura lo que define a los Korowai. Sus creencias nos trasladan a un lugar donde el canibalismo espiritual se convierte en un rito. Para ellos, es un acto que va más allá del cuerpo físico. Un ritual que a nosotros nos parece oscuro, pero para ellos tiene un significado profundo, casi sagrado. En la historia de esta tribu, el consumo simbólico es una forma de enfrentamiento con lo invisible. Un enigma histórico que, aún con el tiempo, la ciencia aún no puede explicar. Vivir aislados les hizo desarrollar un mundo propio, protegido de opiniones e influencias externas. En la soledad del bosque, donde lo desconocido es una presencia constante, forjaron creencias y prácticas que preservan la identidad de su pueblo. Este aislamiento no se ve como una pérdida, sino como poder. Es un refugio donde la curiosidad por la historia se convierte en barrera e identidad, y el acto de permanecer alejado de los demás se convierte en una forma de respeto a las propias tradiciones. Y así, desde lo alto de los árboles, observan el mundo con otros ojos, distantes pero atentos. Es difícil imaginar lo que pasa por la mente de los Korowai, pero cualquiera que se atreva a adentrarse en su cultura empieza a darse cuenta de que, para ellos, cada altura, cada rito y cada sombra guardan secretos que escapan a la razón. El misterio de los Korowai está vinculado al de las tribus Guajá del Amazonas, donde lo invisible también tiene voz, pero esta vez en los sueños y en las selvas más densas. En el corazón de la Amazonía, los Guajá viven como si cada criatura
fuera una extensión de su propia alma, una conexión que va más allá de lo visible. Para ellos, los animales del bosque son más que compañeros, son espíritus, guías que se revelan en los momentos de silencio. La curiosidad de la historia nos lleva a estos vínculos invisibles, porque entre los Guajá, cada criatura es una ventana a lo sobrenatural, un amigo con quien comparten tanto el mundo físico como el espiritual. Pero la relación de los Guajá con el mundo invisible va más allá de los días y se extiende hasta los sueños. Es durante sus horas de sueño cuando reciben mensajes y premoniciones, consejos y advertencias de lo que está por venir. Para ellos, el sueño es una realidad separada, un lugar donde los espíritus hablan, guían las decisiones y protegen a su gente. Quizás no haya una explicación científica para esta conexión, pero para los Guajá, esta práctica es una forma de vivir en armonía con los misterios de la historia que habitan el bosque. ¿Y cómo podemos ignorar los medicamentos que producen? Sus prácticas medicinales son un desafío para la medicina moderna, ya que se basan en conocimientos transmitidos de generación en generación. Entre las raíces y las hojas encuentran curas que la ciencia aún no ha descubierto, curas que parecen imposibles para quienes viven lejos del bosque. Es en este secreto ancestral que los Guajá revelan una sabiduría que escapa a los ojos de quienes intentan comprenderlos desde afuera, sin conocer el espíritu del bosque. Así, entre los sueños y las sombras del bosque, los Guajá siguen sus tradiciones, llevando el conocimiento de sus ancestros en cada gesto y decisión. Y como continuación natural, nos dirigimos ahora al Ártico, donde la tribu Nenets vive en condiciones extremas, pero con una conexión igualmente fuerte con lo invisible, afrontando el hielo y el viento con una sabiduría que sorprende y desafía al ojo exterior. En las zonas heladas de Siberia, donde el viento corta como capas de hielo, viven los Nenets, un pueblo que transformó lo imposible en vida cotidiana. Vivir en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra parece absurdo para muchos, pero para ellos el frío es una extensión de su propia identidad. Conocen el hielo como nadie, entienden los ciclos de la naturaleza y se adaptan a cada desafío. Allí, en este misterio de la historia, el simple acto de sobrevivir es, en sí mismo, una forma de reverencia por lo desconocido. El clima para los Nenets no es solo una cuestión de predicciones, es un mensajero con el que se comunican de forma casi sobrenatural. La ciencia se pregunta cómo pueden anticipar con precisión los cambios y presagios del clima, pero para los Nenets, este conocimiento es una herencia. Observando el cielo y el viento, descifran signos invisibles, una sabiduría que escapa a los instrumentos modernos, dejando un enigma de la historia flotando en el aire frío. En sus tradiciones también existe el ritual de los cuernos sagrados, práctica que lleva en sí el espíritu de protección y fuerza. Los Nenets creen que los cuernos contienen energía vital, un símbolo de resistencia en medio del hielo eterno. Este ritual es más que una simple creencia. Es una forma de conectar con tus ancestros y pedir la protección de los dioses. Para ellos, la tradición es un puente entre lo visible y lo invisible, un vínculo entre el pasado y el presente. Y así, mientras seguimos a los Nenets a través del frío y el misterio, avanzamos en nuestro viaje, en busca de las tradiciones de los Padaung, donde la belleza y el dolor se entrelazan de manera impresionante. Cada cultura guarda secretos que desafían la lógica y nos hacen cuestionar lo que realmente significa ser humano. Entre las montañas de Tailandia y Myanmar encontramos a las mujeres Padaung, conocidas por su cuello alargado, adornado con anillos que crecen con los años. Esta tradición, vista por muchos como extraña o incluso dolorosa, para ellos es una expresión de belleza, un honor transmitido de generación en generación. El misterio de la historia se revela aquí como una paradoja de encantamiento y sacrificio, donde cada anillo lleva tanto la identidad como el peso de la cultura que representa.
Para la ciencia, la resistencia física de las mujeres Padaung es un enigma. ¿Cómo pueden soportar el peso de los anillos sin comprometer su salud? Conforme pasan los años, el cuerpo se adapta y el cuello se alarga como una flor que crece hacia el cielo. Esta transformación, incomprensible para la medicina occidental, es para ellos un acto de resistencia y pertenencia, una afirmación de que el dolor y la belleza pueden caminar juntos, en una danza que pocos se atreverían a seguir. Esta costumbre es también una barrera contra la pérdida de la identidad cultural. En un mundo donde las tradiciones se pierden rápidamente, los Padaung preservan la historia y utilizan su cuerpo como emblema del pasado. Cada anillo es una promesa de que la cultura no será olvidada, de que el misterio de la historia sobrevivirá en cada generación. Para ellos, la apariencia no es una vanidad pasajera, es un grito silencioso por la permanencia, por la continuidad, un símbolo que mantiene encendida la llama de tus ancestros. Y así, con el cuello en alto, nos llevan a la siguiente historia. Ahora nos dirigimos hacia la tribu Kaningara, donde las cicatrices no son solo marcas, sino puertas al espíritu del cocodrilo, una profunda conexión entre cuerpo y alma, que desafía la comprensión y la lógica occidentales. A orillas del río Sepik, en Papúa Nueva Guinea, los hombres de la tribu Kaningara llevan sobre sus pieles un testimonio de valentía y devoción. A través de la escarificación, transforman sus cuerpos en un tributo vivo al espíritu del cocodrilo, la criatura que, para ellos, representa fuerza y ascendencia. Las cicatrices que marcan sus cuerpos son un ritual doloroso, pero también son un homenaje al misterio de la historia que los vincula a un animal sagrado, tan presente como los ríos que discurren por sus tierras. El proceso es largo y requiere una resistencia que pocos entenderían, pero para los Kaningara, el dolor es un camino hacia el renacimiento espiritual. Cada corte, cada cicatriz dibuja una conexión en la piel con el cocodrilo, un vínculo que trasciende lo físico. ¿Cómo soportan tanto dolor? Para ellos, el sufrimiento es parte de la transformación, y el cuerpo se convierte en el lienzo en el que la cultura imprime sus valores, un enigma de la historia tallada en la carne. Cuando un joven sale marcado, ya no es el mismo. Es un ser nuevo, honrado y respetado. La sociedad Kaningara lo ve como alguien que traspasó los límites de su cuerpo, que superó el miedo y encontró fuerza en medio del dolor. La ciencia puede preguntarse cómo el cuerpo logra sanar después de tantas incisiones, pero para ellos el dolor es más que físico. Es un puente hacia lo invisible, un pacto silencioso con el espíritu del cocodrilo. Y así, con su piel marcada, los Kaningara nos dejan un legado de valentía y misterio, como si nos invitaran a mirar más allá de lo visible. Y siguiendo este viaje, nos dirigimos ahora a la India, donde los Agori encuentran en la muerte una fuente de sabiduría, un misterio aún más profundo y oscuro. En la India, los Agori caminan entre los vivos como guardianes de las sombras, una sociedad que no teme a la muerte, sino que la venera. Para ellos, el ciclo de la vida y la muerte es sagrado, y para ellos meditar entre las cenizas de los cuerpos cremados es una forma de afrontar lo desconocido. Esta práctica, que inspira miedo a muchos, es para los Agori un portal al espíritu. El misterio de la historia se manifiesta aquí de forma extrema, donde el mundo físico se disuelve en el espiritual. La cosmovisión de los Agori es una que pocos se atreven a explorar. Creen que la muerte no es más que algo pasajero, y su desdén por el materialismo se traduce en rituales impactantes. Viven entre lo que muchos evitan, rechazando la comodidad y haciendo caso omiso de las convenciones. Su vida es un enigma de la historia misma, una provocación constante a los límites de la sociedad, donde las creencias sobre la muerte se ponen a prueba y redefinen. Algunos de estos rituales incluyen el consumo de hierbas y medicinas que en la medicina occidental
se considerarían imprudentes o peligrosas. Para los Agori, sin embargo, estos métodos son un camino hacia la trascendencia, una forma de purificación y conexión con lo absoluto. La ciencia mira de reojo estas prácticas, pero para ellas se trata de ahondar en los secretos de la existencia, explorando cada límite entre el cuerpo y el alma. Así, los Agori se convierten en figuras de poder y misterio, desafiando lo que entendemos por vida y muerte. Pero si ahora miramos hacia Oriente, veremos otra orden de guerreros, los monjes Shaolin, cuya fuerza física y espiritual también intriga a los científicos, pero por razones totalmente diferentes. En templos rodeados de montañas en China, los monjes Shaolin practican una disciplina que desafía los límites del cuerpo y la mente. Conocidos por sus habilidades marciales, ven el combate no solo como defensa, sino como una forma de autodominio y conexión con el universo. Es una tradición que mezcla espiritualidad y fuerza física, creando un misterio de la historia que se resiste a una comprensión completa en el mundo occidental. Para ellos, luchar es un acto de respeto y comunión. El entrenamiento Shaolin es un viaje arduo y transformador, donde el cuerpo se adapta a dolores que pocos soportarían. Han dominado técnicas que les permiten soportar temperaturas extremas, golpes intensos e incluso huesos rotos. Todo ello mediante el control de una energía invisible llamada Chi. Este concepto desafía a la ciencia, porque ¿cómo explicar su resistencia al frío o al impacto? Este enigma de la historia revela un tipo de poder al que solo el espíritu entrenado puede acceder. Además de guerreros, los Shaolin también son filósofos y maestros de la sabiduría antigua, donde el Chi, esta fuerza vital, guía cada movimiento y respiración. Para ellos, esta energía es tan real como el cuerpo que habitan, y controlarla es un camino hacia la iluminación. Este es un dominio que requiere años de práctica, una paciencia que refleja tu visión de que lo físico y lo espiritual son inseparables. Es como si cada golpe fuera también una oración, un vínculo silencioso con lo invisible. Y así, en las técnicas de combate y meditación, encuentran una verdad que pocos pueden alcanzar. Y si ahora nos centramos en los Masái, una tribu donde los tacones simbolizan el poder y la espiritualidad, veremos otra forma de conexión con lo físico que refleja una fuerza ancestral igualmente impresionante. En las vastas llanuras del este de África, los Masái bailan con saltos que parecen desafiar la gravedad, como si el suelo hubiera perdido su control sobre ellos. Cada salto es una expresión de poder y resistencia, un rito de iniciación que revela la fuerza del cuerpo y del alma. Para los Masái, saltar no es solo físico, simboliza el coraje, una cualidad que pocos comprenden sin ser testigos de la intensidad de esta tradición. Este acto de saltar es un misterio de la historia, una forma de trascendencia física y espiritual. Pero, ¿qué significa para ellos este baile de saltos? En cada impulso hay una comunicación con lo invisible, símbolo de conexión con lo sagrado. Dicen que cuanto más alto salta el guerrero, mayor es su valor y respeto entre su pueblo. A nosotros puede parecer sencillo, pero para ellos es como una conversación con los antepasados, una expresión de identidad y una prueba de que la fuerza espiritual reside en el cuerpo. Es una tradición que la ciencia no puede explicar, pero que revela el enigma de la historia en la vida de los Masái. Esta práctica también aporta una increíble capacidad física, adaptarse al entorno para soportar repetidos saltos de altura. Con el paso de los años, el cuerpo se amolda a esta necesidad, adquiriendo una resistencia que sorprende y deleita. Ver a un guerrero Masái en acción es ver lo físico y lo espiritual unidos en un solo acto, una conexión directa con la ascendencia que hace que el mundo que lo rodea parezca distante y el pasado, vivo. Y así, pasemos ahora a los San del Kalahari, donde el sexto sentido de seguimiento
los convierte en parte del desierto que habitan. Entre las huellas invisibles y la comunicación con la naturaleza, veremos cómo esta tribu encontró en los instintos una manera de sobrevivir y preservar el misterio de su propia existencia. En el implacable desierto de Kalahari, los San son maestros en detectar lo invisible. Cada huella, cada grano de arena desplazado, cuenta una historia que solo ellos saben leer. Este sexto sentido, para el seguimiento, es un misterio de la historia, algo que la ciencia observa, pero no puede explicar. Para los San, el seguimiento es más que una habilidad. Es un lenguaje silencioso con la naturaleza, una sabiduría que palpita entre las dunas, enseñada de generación en generación. Mientras caminan, sus ojos parecen captar detalles que otros ni siquiera notarían. El desierto, que para muchos está vacío, para ellos está lleno de señales, de huellas dejadas por espíritus y criaturas. Y en este contexto, la caza se convierte en un acto espiritual, donde los San se comunican con los animales incluso antes de que los vean. Este enigma de la historia es tan intrínseco que son capaces de sentir la presencia de un animal a kilómetros de distancia, como si fueran guiados por una conexión invisible. Esta habilidad también los convierte en maestros de la supervivencia, ya que pueden detectar agua, comida e incluso peligros ocultos. Para sobrevivir en el Kalahari, se necesita algo más que suerte. Se necesita una sintonía casi sobrenatural con el entorno. Es como si el desierto los aceptara como parte de sí mismo, permitiéndoles descifrar sus misterios. Esta relación es un ejemplo vívido de cómo el cuerpo y la naturaleza pueden entrelazarse en una danza de respeto y adaptación. Y así, dejamos a los San y pasamos a otra historia igualmente intrigante. El pueblo Drokpa, que se cree descendiente de dioses, mantiene una tradición que desafía el tiempo, preservando una belleza y pureza étnica que muchos consideran mítica. Conozcamos a estas personas y desvelemos otro antiguo misterio más. En las remotas montañas entre Pakistán y la India, el pueblo Drokpa alberga un misterio que fascina e intriga. Creen que son descendientes directos de los dioses antiguos, una creencia que da forma a todos los aspectos de sus vidas e identidad. Para los Drokpa, esta ascendencia divina no es solo una historia, es una realidad que viven con orgullo, como un raro linaje que desafía el tiempo. Este misterio de la historia resuena en sus rituales, preservando un vínculo con lo que consideran sagrado y eterno. La preservación de la pureza étnica es uno de los pilares de esta cultura, algo que pocos comprenden en el mundo moderno. Para ellos, mantener este linaje es una forma de honrar a sus antepasados y proteger la identidad del grupo. Eligen a sus parejas dentro del propio pueblo, y así mantienen características físicas y rasgos culturales que los distinguen. Este enigma de la historia despierta curiosidad, pues es raro encontrar una comunidad que mantenga sus raíces con tanto rigor. La belleza también es una seña de identidad de los Drokpa, con costumbres visuales que los diferencian y que consideran parte de su herencia divina. Las mujeres adornan su cabello con flores y joyas como extensión de su identidad. Estos detalles son más que adornos, son símbolos de un pasado mitológico, de una época en la que los dioses caminaban entre los hombres. Esta estética única y cuidada es una expresión de fe y resistencia, una belleza que para ellos trasciende el tiempo. Y así, mientras observamos la serenidad de los Drokpa, nos trasladamos a la tribu Yali de Nueva Guinea, donde el viento lleva mensajes de los antepasados y donde cada flecha lanzada es guiada por un espíritu invisible. En los próximos pasos, una vez más lo invisible estará presente, en rituales que protejan y definan una cultura única. En las aisladas montañas de Nueva Guinea, los Yali viven en comunión con lo invisible, guiados por una conexión única con el viento y los espíritus de sus antepasados. Para ellos, el viento no es solo un fenómeno natural,
es un mensajero, un vínculo con aquellos que vinieron antes. Cuando sopla el viento, creen que es la voz de los espíritus, un susurro ancestral que guía sus decisiones y protege al pueblo. Este misterio de la historia se convierte en un vínculo entre lo físico y lo espiritual, una creencia que resiste el paso del tiempo. Entre sus rituales, el más sagrado es el de la flecha, arma que consideran dotada de poder espiritual. Cada flecha es consagrada y lanzada como guiada por una fuerza más allá de lo humano. Es un acto de fe, de conexión con el pasado, porque para ellos el vuelo de la flecha lleva los deseos y la protección de los espíritus. Este enigma de la historia hace que los Yali vean la caza y la guerra no como meros combates, sino como acontecimientos cargados de significado sagrado. La vestimenta del Yali es también un símbolo espiritual, con telas y adornos que representan la protección y el poder de los elementos naturales. Lo que para otros sería una simple prenda de vestir, para ellos es una extensión de su fuerza e identidad. Cuando se visten, están invocando la protección de los espíritus, buscando el equilibrio y la fuerza en quienes hace mucho tiempo partieron. Cada tejido, cada detalle, es una oración en forma de prenda, un escudo contra las fuerzas invisibles que rodean tu mundo. Y mientras los Yali siguen escuchando el viento y lanzando sus flechas sagradas, pasamos a la tribu Dayak de Borneo, donde la tradición de la caza de cabezas aún guarda secretos y desafía la comprensión moderna. Exploremos esta práctica y descubramos cómo la resiliencia cultural resiste las presiones de la modernidad. En Borneo, la tribu Dayak conserva una tradición que persigue y fascina: la caza de cabezas. En un mundo donde la modernidad ha avanzado tanto, esta antigua práctica persiste como un ritual de valentía y protección. Para los Dayak, tomar la cabeza de un enemigo era una forma de honrar el espíritu de la tribu y garantizar su seguridad. Este misterio de la historia no es solo una cuestión de violencia, sino un símbolo de poder, un acto que lleva consigo un significado profundo y místico. Proteger los cráneos de los enemigos caídos es más que un trofeo, es una conexión con lo invisible, una forma de acumular fuerzas y pedir protección a nuestros antepasados. Cada cráneo conservado es un testimonio del coraje y el sacrificio realizado por la tribu. En el mundo moderno, esta práctica puede parecer brutal, pero para los Dayak está cargada de significado espiritual. Este enigma del cuento nos recuerda que, en algunas culturas, la vida y la muerte coexisten como un ciclo necesario para la armonía grupal. A pesar de los cambios traídos por la modernidad, los Dayak mantienen viva esta tradición, adaptándola a la realidad actual, pero sin perder su valor simbólico. Llevan dentro de sí una resiliencia que desafía el tiempo, una fuerza que se niega a ser borrada por influencias externas. Entre los bosques de Borneo, resisten y protegen sus costumbres, demostrando que la identidad y la espiritualidad pueden sobrevivir incluso bajo la presión de un mundo cambiante. Y mientras los Dayak guardan sus secretos y luchan por sus tradiciones, pasamos a los monjes tántricos, donde el control del cuerpo y la mente se convierte en una forma de superar el frío y desafiar la lógica occidental. Una vez más, vemos cómo el guía invisible practica prácticas que parecen inexplicables a los ojos modernos. En las aisladas montañas y valles del Tíbet, los monjes tántricos desafían la comprensión humana controlando su propia energía corporal. Son maestros de una técnica que permite calentar el cuerpo en medio de un frío extremo, solo con la fuerza de la meditación. Para ellos, el secreto está en el equilibrio entre cuerpo y mente, un misterio histórico que sigue siendo inexplicable para la ciencia. Mientras el hielo se acumula a su alrededor, permanecen serenos, calentados por un poder que parece provenir del espíritu mismo. El ritual para alcanzar este estado implica un nivel de concentración que pocos logran. Los monjes realizan prácticas de resistencia extrema,
sentados al aire libre mientras la nieve cae sobre sus hombros. El acto de generar calor corporal, conocido como tummo, es una demostración de lo que llaman el dominio del chi, una fuerza invisible que guía cada respiración y latido del corazón. Este enigma de la historia deja a muchos intrigados, porque incluso con el avance de la ciencia, poco se entiende sobre este control absoluto del físico. Además del calentamiento, el control corporal de los monjes tántricos envuelve la mente en un estado de serenidad que desborda en sus prácticas diarias. Para ellos, la vida es un camino de autodominio, donde cada acción es una prueba de que el espíritu es más fuerte que las condiciones externas. Enseñan que, al comprender el propio cuerpo y energía, lo imposible se vuelve posible, y lo que antes parecía irreal se convierte en un camino de sabiduría y paz. Y mientras los monjes tántricos mantienen el control de su propio cuerpo y mente, nos trasladamos a los aborígenes de Australia, donde la espiritualidad y las profecías son un puente entre el pasado y el futuro, revelando un mundo donde la tierra y el tiempo de los sueños se entrelazan. En la inmensidad de Australia, los aborígenes mantienen una conexión única con lo que llaman el Dreamtime, un universo espiritual donde conviven el pasado, el presente y el futuro. Para ellos, Dreamtime es más que una creencia, es una realidad invisible que impregna todos los aspectos de la vida. Cada paisaje, cada piedra y cada río encierran historias ancestrales que aún hoy guían sus vidas. Este misterio de la historia nos hace darnos cuenta de que, para los aborígenes, el mundo espiritual es tan concreto como el suelo que pisan. Los aborígenes australianos creen que Dreamtime es también una fuente de profecías y visiones, una forma de predecir el futuro y comprender lo que está por venir. Sus leyendas hablan de espíritus que guían a los vivos, ayudándolos a tomar decisiones importantes y protegiéndolos de peligros invisibles. Este enigma de la historia es fascinante, porque mientras el mundo moderno busca respuestas en teorías, los aborígenes confían en la sabiduría transmitida de generación en generación y su conexión con lo invisible. Además de la espiritualidad, estas personas tienen prácticas curativas que son, para la medicina occidental, un completo misterio. Plantas y raíces de la Tierra del Sur se utilizan en rituales que curan el cuerpo y el espíritu. Esta capacidad de conectarse con la naturaleza y utilizarla como fuente de salud y equilibrio revela un conocimiento profundo, una comprensión que se niega a ser explicada por la ciencia moderna. Para los aborígenes, la curación es armonizar con el espíritu de la tierra. Y mientras los aborígenes australianos viven en comunión con sus antepasados y el tiempo del sueño, nosotros nos trasladamos a las arenas del Sahara, donde los tuareg desafían el sol abrasador y el silencio del desierto con una sabiduría que implica tanto fuerza física como misterio espiritual. En el inmenso desierto del Sahara, los tuareg son conocidos como hombres azules, un pueblo que sobrevive donde pocos se atreven a caminar. Sus ropas azuladas, que tiñen su piel y los protegen del sol implacable, son algo más que ropa. Son un símbolo de resistencia y adaptación. Cada día bajo el sol abrasador es un testimonio de tu capacidad para prosperar en las condiciones más duras. Este misterio de la historia revela una fuerza física y espiritual que pocos pueden comprender. Para los tuareg, el silencio del desierto es sagrado, una presencia constante que guarda secretos ancestrales. Creen que el viento lleva las voces de los difuntos y, en cada viaje por el desierto, se comunican con los espíritus invisibles. Este vínculo con lo desconocido es más que una superstición. Es la base de sus creencias y tradiciones. Este enigma de la historia nos muestra que para ellos el desierto es un ser vivo, un ente con el que comparten una relación de respeto mutuo. Los rituales tuareg también son una parte esencial de su supervivencia.
tienen prácticas para afrontar la sed, el hambre y el calor, utilizando lo que ofrece el desierto de forma casi mágica. Cada movimiento es preciso, cada acción calculada para preservar la fuerza y resistir. Para los tuareg, vivir en el Sahara no es solo una cuestión de resistencia física. Es un pacto con lo invisible, donde cada acción es prueba de tu conexión con el espíritu del desierto. Y así, con su vida de silencio y misterio, los tuareg nos trasladan a la tribu Bahau, donde la conexión con el mar es tan profunda que pueden contener la respiración durante minutos, navegando en las profundidades como si el océano fuera una extensión de su hogar. Conozcamos esta impresionante habilidad y comprendamos la relación espiritual de los Bahau con las aguas que los sustentan. En las tranquilas aguas del sudeste asiático, las mujeres de Bahau desafían la ciencia con una habilidad que parece mágica. Pueden contener la respiración durante largos minutos, sumergiéndose a profundidades que pocos soportarían. Para ellos, el mar no es solo una fuente de alimento, es un lugar sagrado, un hogar que acoge y protege. Este misterio de la historia es una herencia que pasa de generación en generación, y la capacidad de sobrevivir bajo el agua se ve como una forma de comunión con el océano. Pero, ¿qué hace que el Bahau sea tan especial? Su secreto va más allá de la práctica. Las investigaciones muestran que sus cuerpos tienen adaptaciones físicas únicas, como vasos más grandes, que les permiten resistir el buceo por más tiempo. Este enigma de la historia nos hace reflexionar sobre la capacidad del cuerpo humano para adaptarse a ambientes extremos. Para los Bahau, esta habilidad no es solo una cuestión de supervivencia, sino un testimonio de su vínculo espiritual con el mar, que es una parte inseparable de su cultura. La vida Bahau es una danza constante con las aguas. Desde pequeñas, las niñas aprenden a nadar y bucear, como si fueran auténticas sirenas, viviendo entre olas y corales. Para ellos, el mar es un maestro y un compañero que les ofrece lecciones de paciencia, coraje y respeto. Esta relación es tan intensa que muchos Bahau eligen vivir en casas flotantes, rodeados por la extensión azul, viviendo literalmente por encima de su mundo espiritual. Y mientras los Bahau se mueven con gracia entre el aire y el agua, nos dirigimos a la tribu Sangu, donde les espera otra práctica impresionante: beber sangre, un ritual que consideran sagrado y empoderador, un misterio que desafía los tabúes y plantea profundas preguntas sobre las creencias y supervivencia. En África Central, la tribu Sangu continúa una tradición que desafía los tabúes y provoca curiosidad: el consumo ritual de sangre. Para ellos, esta práctica es más que una cuestión de supervivencia. Es un acto sagrado, una forma de honrar la vida y conectarse con los antepasados. La sangre, para los Sangu, es vista como una fuente de energía y poder, algo que fortalece el cuerpo y el espíritu. Este misterio de la historia nos invita a reflexionar sobre lo que constituye la comida y el ritual, y sobre los límites que la cultura impone al entendimiento. El ritual de beber sangre está rodeado de reglas y simbolismos que protegen su valor espiritual. Esta sangre no se obtiene al azar. Forma parte de ceremonias específicas, donde el respeto a la vida es fundamental. Para los Sangu, este consumo es una forma de absorber las fuerzas de la naturaleza, de compartir la energía vital de otro ser. Este enigma de la historia muestra que lo que muchos consideran tabú puede para otros ser una expresión de fe y conexión con el universo. Además del fortalecimiento espiritual, el consumo de sangre también es una práctica cultural que protege a los Sangu de la pérdida de identidad. En un mundo donde las tradiciones se diluyen, este ritual les da una sensación de continuidad, una conexión con quienes vinieron antes y con lo que consideran sagrado. Para ellos, esta práctica es una resistencia contra el olvido, un vínculo que los mantiene firmes ante los cambios externos. Y mientras los Sangu siguen su ritual de conexión espiritual, partimos hacia Kazajstán, donde el pueblo kazajo destaca por su capacidad de entrenar águilas para la caza,
creando una relación entre hombre y animal que es a la vez práctica y mística, desafiando la comprensión occidental del vínculo con la naturaleza. En las vastas estepas de Kazajstán, los kazajos mantienen una tradición que se remonta a la antigüedad: la caza con águila real. Para ellos, esta práctica es más que una habilidad, es una relación profunda y simbólica entre el hombre y la naturaleza. Entrenar a un águila es un proceso que requiere paciencia y respeto, y para los kazajos, esta conexión representa una asociación sagrada. Este misterio de la historia nos revela cómo, en medio de la modernidad, mantienen viva esta tradición ancestral. La caza con águilas es un arte transmitido de padres a hijos, prueba de que el vínculo entre hombre y animal va más allá del utilitarismo. Cada joven aprendiz pasa por un ritual de iniciación, donde aprende a comprender y respetar al águila, que para ellos no es solo un arma de caza, sino un espíritu con el que comparte su vida. Este enigma de la historia nos recuerda que para los kazajos, el águila es un vínculo con los antepasados, un vínculo con el poder salvaje de las montañas. Este vínculo es tan profundo que los kazajos creen que el águila, cuando caza, canaliza la fuerza de sus antepasados. Su vuelo, imponente y preciso, es una extensión del espíritu de la tribu. Los kazajos tratan a sus águilas como miembros de la familia, brindándoles cuidado y reverencia. Para ellos, estas aves son más que compañeras. Son guardianes que los protegen y les ayudan a mantener vivas sus tradiciones, testimonio de la fuerza y el misterio que los vincula con el pasado. Y mientras observamos a los kazajos y sus águilas sobrevolando las montañas, nos dirigimos a las tribus africanas, donde la tradición oral y el poder de la memoria se conservan como una posesión sagrada. Estas tribus muestran que, en un mundo de tecnología y escritura, la palabra hablada todavía tiene un valor invaluable y misterioso. En algunas tribus africanas, el conocimiento no se guarda en libros o registros escritos, sino en la mente de los mayores, los guardianes de la memoria. Estos maestros tienen la responsabilidad de preservar historias, genealogías y conocimientos, transmitiéndolos oralmente a las generaciones futuras. Para ellos, la palabra hablada es un puente vivo entre el presente y el pasado, un misterio de la historia que resiste el paso del tiempo. Este vínculo invisible pero esencial garantiza que los antepasados sigan viviendo en narrativas compartidas. La precisión de estos recuerdos es impresionante, pues pueden recordar detalles que muchos olvidan fácilmente. Esta tradición de transmitir conocimientos de forma oral es más que una práctica cultural. Es un testimonio de disciplina y respeto. En un mundo donde dependemos de las notas, los maestros de la memoria desafían la lógica moderna, revelando que la palabra y la mente pueden ser tan poderosas como cualquier tecnología. Este enigma de la historia demuestra cómo la sabiduría puede almacenarse en lo invisible, en la confianza y el respeto por quienes vinieron antes. Además de cuentos, conservan enseñanzas sobre la naturaleza, medicinas tradicionales e incluso predicciones sobre el clima, conocimientos que pasan de generación en generación sin perder significado. Para estas personas, las palabras tienen un valor espiritual, y el acto de contar historias es casi un ritual sagrado. Es una forma de permanecer conectado con tus antepasados y con tu propio territorio, prueba de que, mientras haya quienes cuenten y quienes escuchen, la sabiduría seguirá viva. Y mientras las palabras resuenan en las tribus africanas, nos dirigimos a Namibia, donde las mujeres de la tribu Himba conservan tradiciones únicas y una belleza inigualable, en una profunda relación con la tierra y los ciclos de la luna. Descubramos cómo el ritual del barro y el poder femenino se entrelazan en esta cultura. En las tierras áridas de Namibia, las mujeres Himba destacan por su piel rojiza, cubierta por una mezcla de arcilla y grasa que protege del sol y los insectos. Esta práctica, llamada Otjise,
Es un símbolo de belleza y también de conexión espiritual con la tierra. Para ellos, este ritual es una forma de expresar fuerza e identidad, un misterio de la historia que va más allá de la simple apariencia. El rojo de tu piel no es solo protección, es también un homenaje al suelo que les da vida. La mujer Himba es el pilar de la comunidad, la guardiana de la tradición y la familia. Desde pequeños aprenden a afrontar el trabajo duro, cuidar a los niños y preservar las tradiciones. Este enigma de la historia refleja el poder femenino y la capacidad de adaptación en un entorno inhóspito. Para los Himba, la belleza y la fuerza son inseparables, y cada capa de arcilla es una señal de honor, un vínculo con la naturaleza y los antepasados. Además de la arcilla, los ciclos de la luna juegan un papel central en su cultura. Los Himba creen que la luna guía sus vidas y sus sentimientos, influyendo en el momento de la siembra, la cosecha e incluso las celebraciones. Para ellos, el vínculo con la luna es más que simbólico. Es una forma de alinearte con los ritmos de la tierra y el cielo. Este misterio de la historia nos recuerda que mientras nosotros miramos al cielo por curiosidad, ellos lo hacen por guía y sabiduría. Y así, con la arcilla como escudo y la luna como guía, los Himba nos llevan a Haití, donde los sacerdotes vudú mantienen viva una tradición de invocaciones y rituales sobrenaturales, revelando un mundo donde lo invisible está presente de forma aterradora y mística. En el corazón de Haití, el vudú no es solo una creencia, es una fuerza viva que conecta el mundo visible con el invisible. Los sacerdotes vudú, conocidos como hongans y mambos, son los guardianes de este poder místico, capaces de convocar espíritus y canalizar energías sobrenaturales. Para ellos, el vudú es un camino de curación y protección, una tradición que une a los vivos con sus antepasados en una danza de fe y misterio. Este misterio de la historia nos lleva a un universo donde lo inexplicable se vuelve real, y la magia es una verdad cotidiana. En sus ceremonias, estos sacerdotes invocan a los loas, espíritus que representan fuerzas de la naturaleza y aspectos de la vida humana. Estos rituales están rodeados de cánticos, tambores y ofrendas, y cada movimiento tiene un significado profundo. Los loas ingresan al cuerpo de los sacerdotes, transmitiendo mensajes y guías a los participantes. Este enigma de la historia nos recuerda que, para muchos, el mundo espiritual está tan presente como el físico, una dimensión invisible que guía y sostiene. El vudú es también una herramienta curativa, donde los sacerdotes utilizan hierbas y oraciones para tratar dolencias físicas y espirituales. Estas prácticas se transmiten de generación en generación y, a pesar del escepticismo, muchos todavía buscan curación a través del vudú. Para los haitianos, el vudú no es solo una religión, es una respuesta a los desafíos de la vida, una manera de restaurar la armonía. Este misterio revela que, en determinadas culturas, la curación va más allá de la ciencia y se convierte en una experiencia sagrada e inexplicable. Y así, al son de los tambores vudú, avanzamos hacia la conclusión de nuestro viaje, donde reflexionamos sobre la fascinación humana por lo desconocido y lo que la ciencia aún no puede explicar. Veamos qué nos enseñan estos misterios y cómo despiertan nuestra curiosidad y respeto por lo invisible. Hay algo que nos mueve hacia lo desconocido, un deseo inexplicable de explorar lo que la ciencia aún no puede descifrar. En estas tradiciones que recorremos, desde templos escondidos hasta desiertos y montañas, se hace evidente la fascinación humana por el misterio de la historia. Cada práctica, por extraña que parezca, encierra una sabiduría ancestral, una pieza de un rompecabezas que desafía nuestra comprensión y nos enseña a ver más allá de lo obvio. Para muchos, estas tradiciones son solo historias curiosas, pero para las personas que las viven, son pilares que sustentan la existencia.
Donde la ciencia encuentra barreras, encuentra significado, como si cada rito y creencia fuera una forma de revelar lo invisible. Este enigma de la historia nos recuerda que la verdad no siempre está en las respuestas, sino en las preguntas que quedan sin resolver. Lo desconocido es una eterna invitación para quienes se atreven a desafiar la lógica. Entonces, ¿te has preguntado alguna vez por qué estas historias despiertan tanta curiosidad? Quizás sea porque, en un mundo cada vez más racional, estas tradiciones nos conectan con lo inexplicable, con aquello que nos recuerda que la vida es más de lo que podemos ver y tocar. Cada cultura, con sus creencias y misterios, nos invita a un viaje sin fin, una invitación a cruzar el velo y ver el mundo desde una nueva perspectiva, donde lo real y lo sobrenatural caminan lado a lado. Y así terminamos este viaje, pero el misterio continúa. Después de todo, siempre hay nuevas historias por explorar y la ciencia, aunque poderosa, nunca nos privará de la curiosidad, que es la verdadera esencia de nuestra búsqueda de lo desconocido. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.